Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Hola, ¿cómo les va? El artículo 155 de la Constitución de la provincia dice: habrá un fiscal de Estado inamovible encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativo y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones. Hoy vamos a iniciar, respecto de la provincia de Buenos Aires y su intervención en el proceso, un par de programas que nos va a permitir entender cómo actúa la provincia de Buenos Aires en determinados tipos de procesos o en todos los procesos. Hoy lo vamos a hacer con las causas penales y para ello hemos convocado a una persona que es un gran amigo, el doctor Martín Jorge Lasarte. Es el secretario de Causas Penales de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, que tiene ese cargo o ostenta ese cargo desde 1988 en forma ininterrumpida. Ha sido además director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de La Plata. Y él se va a referir específicamente a la intervención de la provincia de Buenos Aires a través de la figura del particular damnificado. Los dejo entonces con el doctor Lasarte. El amigo Marcio Vasco me ha pedido que hable con relación al tema del particular damnificado en la provincia de Buenos Aires. Es una institución que ya tiene varios años y estaba consagrada en el Código Cofré y mantuvo más o menos las mismas características con la reforma procesal que ya tiene casi 20 años, y con posterioridad se fue ampliando notoriamente las facultades del particular damnificado y de alguna medida cambiando su esencia. En una visión más clásica o antigua de lo que era el particular damnificado, se lo veía como el actor civil en el proceso penal, ¿sí? Y su legitimación se vinculaba con obtener una condena a fin de poder reclamar en un eventual proceso civil o incluso dentro del proceso penal por los daños que le ocasionó el delito del cual fue víctima. Esta visión se mantuvo en principio, como les decía recién, con la reciente, o ya no tan reciente reforma, hace más de 20 años que tenemos vigente el actual código, pero que ha sufrido notorias modificaciones que han ido ampliando las características de este instituto procesal, transformándolo en algo distinto, y hoy podemos decir que prácticamente es un acusador privado. El particular damnificado corresponde a quien se siente, o toda persona que se siente particularmente ofendida por un delito que dé lugar a acción pública, tiene el derecho a constituirse como particular damnificado. Vale decir, con esto comprende tanto a la víctima directa del delito o la víctima directa de un delito, como a aquellas personas que sufrieron un daño indirecto, ¿sí? Por eso el criterio para la admisibilidad del particular damnificado es un criterio amplio, ¿sí? Ustedes se imaginan, para tomar los delitos más comunes, los delitos contra las personas, el damnificado, en el caso de lesiones, un homicidio, es quien sufre la lesión o la muerte.
Pero los damnificados es mucho más amplio, ¿sí? Es en el caso de las lesiones, además de la víctima, pueden ser damnificados sus familiares, y en el caso de la muerte, obviamente, los damnificados son siempre los familiares de la víctima. También puede ser, por ejemplo, en un caso de un robo de un transportista que conduce mercadería que no es propia, el particular damnificado obviamente es quien sufre el delito de robo, pero también es quien es el dueño de la mercadería que transporta, ¿sí? O el dueño del camión que es, o del vehículo que es víctima del ilícito. Por eso el criterio para considerar quiénes pueden ser incluidos dentro de este criterio, como les decía, es amplio. El particular damnificado tal cual está establecido hoy, les decía, es prácticamente un acusador privado. En el proceso histórico, ¿sí?, del derecho penal y del derecho procesal penal, en general el Estado se apropia, hace ya mucho tiempo que el Estado se apropia del conflicto de la víctima y lo resuelve a través de la aplicación de una eventual condena. Esta apropiación del conflicto de la víctima obviamente significó un avance muy grande para la humanidad o para la sociedad, en función de que es el camino contrario a la venganza privada, ¿sí?, a la ley del talión, que la podemos referir ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? A través de esto el Estado limita la venganza frente a la comisión de cualquier delito y sanciona a través de la aplicación de una pena, pero también se apropia del conflicto de quien sufre el delito, y dejándolo prácticamente, o dejándolo con con muy poca intervención en el proceso. Esto que era lo que era la doctrina tradicional, por lo menos acá en la Argentina, en lo que nos formamos con el Código de Jofré, que es el código anterior al que tenemos vigente, esto era lo que era la práctica habitual. A partir de la reforma constitucional de 1994 y la suscripción por parte de la Argentina del bloque constitucional de derechos humanos y de tratados internacionales que le reconocen un estatus especial a la víctima, este proceso se ha revertido, devolviéndole cada vez más capacidad de intervención a la víctima. ¿Para qué? Para que no solo haya una condena del Estado, como en el ejercicio de ius ponendi, pero también para que la solución sea particularizada y tenga los matices que permitan una resolución más adecuada del conflicto originado en la violación de la norma penal. En la estructura actual del Código de Procedimiento Penal existen dos etapas procesales claramente diferenciadas. La primera es la investigación penal preparatoria, llevada a cabo por el Ministerio Público, con control judicial por parte del juez de garantía en cuanto a la imposición de medidas cautelares, y la parte propiamente del juicio o la etapa plenaria, en el cual se lleva adelante finalmente, en el caso de que el proceso avance, se lleva adelante el juicio en el que se debate con carácter de definitividad, más allá de los recursos que puedan existir, la responsabilidad penal de quien es imputado a un delito. En esta primera etapa del proceso penal, que yo les decía que es la investigación penal preparatoria, todavía la actividad del particular damnificado está bastante restringida, ¿sí? Tanto los derechos del particular damnificado, para lo cual se requiere una presentación expresa por escrito, con patrocinio letrado, y el cumplimiento de algunas cargas fiscales, como es el pago de la tasa de justicia, que no es
Eventualmente se podría tramitar un beneficio de litigar sin gasto en el caso que la persona no pueda hacerlo, pero de todas maneras la tasa de justicia por presentación del particular unificado es 350 pesos, de manera que no es un monto que en términos generales pueda obviar o impedir que en la mayoría de los casos una persona asuma este carácter. Ya el Código reconoce, y por esto de los tratados internacionales, numerosos derechos a la víctima en cuanto a la participación del proceso, el tratamiento que debe recibir por parte de los órganos del Ministerio Público, de los órganos de la justicia propiamente dicha. Pero la intervención en esta primera etapa del proceso, a través de la presentación como particular unificado, tiene, si bien puede ofrecer pruebas tendientes a la determinación de la autoría o la determinación del delito, la participación que tiene es muy limitada y se caracteriza por ofrecer prueba, puede impulsar el proceso a través del pronto despacho, puede asistir para controlar las audiencias de prueba que se realicen, es decir, puede asistir a las audiencias testimoniales, puede asistir a las pericias y controlar su producción, puede ofrecer peritos de parte. Es una cuestión controvertida, al menos desde mi punto de vista, si puede asistir a la declaración del imputado, la declaración del artículo 308. Esto en cuanto algunos ven que es un derecho obvio y que debe permitírselo, y otros entienden que la declaración del imputado es un acto formal de defensa y que debe ser prestado tal cual lo dice el artículo 308, con asistencia de su defensor y sin ninguna otra intervención. Lo que caracteriza a la intervención del particular unificado en esta etapa es precisamente que puede ofrecer, pero no tiene muchas herramientas para impulsar el proceso, porque en definitiva, si acepta o no acepta esas pruebas que ofrece el particular unificado, es una potestad del fiscal, ¿sí? La única facultad que tiene es que una vez que se cierra el sumario, en el caso de que estas pruebas no se hayan producido, puede pedir la revisión de estas negativas por parte del fiscal general. Fiscal general que no debemos olvidar que no es un órgano jurisdiccional, sino que es el jefe departamental de los fiscales. Es decir, es un funcionario que también integra el Ministerio Público. Vale decir que en estos aspectos, en esta primera etapa, no existe la posibilidad de lograr una revisión efectiva de un órgano jurisdiccional imparcial con relación a estas negativas de prueba. También es cierto que si en el caso de que existe una denuncia y la misma denuncia sea desestimada, o se produzca el archivo de las actuaciones sin que se haya realizado la imputación de ninguna persona, tampoco existe un recurso por parte ni de la víctima ni del particular unificado para poder oponerse a esta providencia del Ministerio Público. Solamente existe un recurso de revisión, que tampoco es un recurso estrictamente, que se tramita ante el fiscal general departamental. Como yo les decía, el fiscal general departamental no es un funcionario judicial imparcial. Se trata del jefe de los fiscales y en tal carácter revisa la razonabilidad o no de la resolución del fiscal, pero no existe un derecho al recurso frente a un órgano jurisdiccional. Estas características en esta primera etapa del proceso, es decir, en la investigación penal preparatoria, marcan un poco la actividad del Ministerio Público y del particular damnificado en esta etapa, con características más cercanas, a mi modo de ver,
a una visión más clásica o una visión más antigua de lo que es, o menos plena, de lo que es la participación de la víctima en el proceso penal. La oportunidad de presentarse de la víctima como particular unificado es hasta el momento del ofrecimiento de prueba, es decir, superada ya el procesamiento del eventual imputado, la requisitoria de elevación a juicio, que ya vamos a hablar de esto, y hasta el momento que se ofrece prueba se podría presentar como particular unificado. A partir de ese momento no se puede, no prosperaría la presentación como particular unificado, aunque algunas personas entienden que esto es inconstitucional porque una norma procesal no podría vedar un derecho reconocido con carácter constitucional o supraconstitucional por los pactos de derechos humanos a los cuales la Argentina ha adherido. Yo entiendo que el momento clave en el que la posición del particular unificado pasa de ser un mero coadyuvante del fiscal en la tramitación del proceso a transformarse en un verdadero acusador privado, es el momento en el cual el imputado o la persona que aparece como acusada del delito es citado a prestar declaración a tenor del artículo 308 del Código Procesal Penal o la declaración indagatoria, ¿sí?, como se la conocía o todavía se la conoce en la actualidad. En esto también es una limitación, ya que tanto a la víctima como el particular unificado puede requerir al fiscal la citación de una persona como imputado, declarar como 308, pero en el caso de que no lo haga, tampoco tiene un recurso para oponerse a esto, más allá de poder solicitarle jury al fiscal o al fiscal general en el caso que haya una notoria violación de sus derechos. Pero lo cierto es que no hay un derecho al recurso frente a la negativa. Una vez que se produce la situación cambia diametralmente. ¿Por qué? Porque incluso el particular unificado, en el caso que el fiscal considere que no hay elementos para avanzar hacia la etapa posterior del proceso, que es esta etapa plenaria, ¿sí?, a partir de el control de la imputación que se realiza a través de la requisitoria de elevación a juicio, defensa y resolución del juez de garantías y eventual resolución de la alzada en la Cámara Penal. Lo cierto es que si el fiscal decide no requerir la elevación a juicio, el particular unificado puede hacerlo autónomamente y sostener la elevación a juicio y constituirse verdaderamente en un acusador privado. Una vez que el particular unificado sostiene la acusación y requiere la elevación a juicio, actúa en el resto del proceso con las mismas funciones y garantías que tiene el fiscal. Como ustedes ven, es notoria la diferencia entre la primera etapa del proceso, en el cual tiene facultades bastante limitadas, a las facultades que tiene una vez que se produce el llamado a 308 o indagatoria, que ya se puede constituir verdaderamente en un acusador privado. No solo en este aspecto, sino si transcurrido el juicio oral, en el cual tiene las mismas facultades en cuanto al ofrecimiento de prueba y control de la prueba que el fiscal, así como las mismas facultades de preguntar, repreguntar durante el trámite del juicio. Lo cierto es que si el fiscal, finalizada la recolección de la prueba, decide no acusar, el particular unificado puede tener una acusación autónoma aún en contra de la opinión del fiscal y sostener la acción y llevarla adelante y lograr eventualmente una condena. Del mismo modo que si existiera acusación del fiscal y existiera otra acusación
y existir acusación del particular damnificado, también puede, en el caso de que la sentencia le sea contraria a sus intereses, mantener o sostener el recurso, ya sea de apelación, si es un juzgado correccional, o el recurso de casación, si se tratara de un tribunal criminal. De manera tal que ya notoriamente se transforma, o claramente se transforma en un acusador privado. En cuanto a las facultades recursivas que tiene el particular damnificado, son exactamente las mismas que tendría el fiscal durante la misma etapa del proceso. Por eso yo les decía que esto no era tampoco lo que se establecía originariamente en la sanción del Código, sino que se ha ido estableciendo a través de sucesivas reformas que le fueron ampliando cada vez más las facultades para transformarlo hoy, en esta etapa del proceso, en un verdadero acusador privado que va a tratar de obtener una sentencia a la medida de sus intereses, en el cual la reparación no se trate exclusivamente de una condena, sino tal vez darle su matiz personal en cuanto a algunas otras cuestiones que eventualmente lo puedan satisfacer. En esto también hay que aclarar una cuestión fundamental, es que las características del particular damnificado y del fiscal son diferentes. El particular damnificado es una parte y necesariamente su actuación está teñida de subjetividad. El fiscal como miembro del Ministerio Público y por la ley orgánica del Ministerio Público, está obligado a actuar con objetividad y aún en un proceso debe, en el caso de estar convencido de la inocencia del imputado, debe sostener o debe propender a su absolución. El particular damnificado es una situación absolutamente distinta, es una parte y no necesariamente tiene que manejarse objetivamente, sino subjetivamente. Por eso les decía que todo esto en general es una tendencia mundial de la victimología, o prestarle mayor atención a la víctima que la que se le prestaba en la mayoría de los regímenes procesales tradicionalmente. Esto es todo un proceso que todavía está en pleno cambio, y incluso existen algunas ideas avanzadas, o hay gente que reclama la existencia de un Ministerio Público de la víctima, de manera que también la víctima, más allá de aquellos que pueden contratar a un colega, a un abogado particular que los patrocine, también exista la posibilidad de que funcionarios del Estado, en el caso de que no tengan esa posibilidad o no quieran hacerlo, puedan patrocinar a las víctimas gratuitamente como particular damnificado. También yo les quería decir, como seguramente me presentará Omar, yo soy hace muchos años secretario letrado de la Fiscalía de Estado, y en tal carácter también he vivido la mayor parte de mi actividad profesional asumiendo ese rol en diferentes causas penales a lo largo de todos estos años, ya sea con el Código Cofré, en los primeros años del ejercicio de mi función, y ahora hace ya casi 22 años o 23 años con las modalidades de este código. La Fiscalía de Estado, como ustedes saben, es un órgano de la Constitución cuya principal función es la defensa de los intereses del fisco, los intereses patrimoniales del fisco, esto visto con un criterio amplio, y es parte legítima y necesaria en todos los procesos en que se controvertan los intereses de la provincia o de los organismos autárquicos o descentralizados. En tal carácter, el fiscal de Estado, en todos aquellos casos en que existe un perjuicio patrimonial de la provincia producto de un delito, asume dicho rol
en la causa, asumiendo el carácter precisamente de particular unificado, y en causas en las cuales, en muchos casos, en la medida de las posibilidades, nosotros llevamos adelante esta tarea que yo les decía de la víctima en cuanto a arrimar pruebas que permitan tanto demostrar la existencia del delito como determinar quiénes son sus autores. También tomamos intervención habitualmente en estos procesos, y cuando estos procesos avanzan, asumimos la representación de la provincia en los juicios, actuando, ofreciendo pruebas, sosteniendo las acusaciones, acusando y llevando adelante llevando estos procesos para arribar al fin de una eventual condena de quienes han cometido un delito contra la provincia. Son numerosos los casos en que nosotros intervenimos, desde delitos ambientales, defraudaciones contra el fisco provincial, daños en la propiedad de la provincia, delitos contra el Estado, defraudaciones contra la administración pública, que se lleva a la mayoría de los casos, infracciones a la ley penal tributaria, por decir algunos casos. Esto es un poco lo que hacemos nosotros en la práctica diaria. Nosotros intervenimos en toda la provincia, aunque la mayoría de los casos están radicados en el Departamento Judicial de La Plata, donde está la sede central de la administración, pero también existen numerosos casos de que se tramitan en todos los departamentos judiciales, y nosotros, en el caso de eso, el fiscal de Estado, por la propia ley orgánica, puede sustituir su representación constitucional de la provincia en abogados que integran la administración pública, ya sea en el organismo central o en las distintas delegaciones que tiene la Fiscalía de Estado en cada uno de los departamentos judiciales. Y es en general a través de los delegados fiscales en que se materializa esta presentación como particular damnificado cuando la causa penal no tramita en el Departamento Judicial de La Plata, donde se encuentra la sede central de la Fiscalía. Y en esos casos nosotros tenemos una función de control y asesoramiento de los distintos abogados que integran la Fiscalía y que integran las distintas delegaciones, que en general lo hacen muy solventemente, y son abogados caracterizados de cada uno de estos departamentos judiciales. No queda mucho más por decir de partido unificado, se podrían decir muchísimas cuestiones técnicas, pero con citas normativas y algunas otras cuestiones, pero pareciera ser, o me parece que de acuerdo a lo que hemos conversado, excede el interés de esta charla. Les agradezco mucho y espero que les haya servido esta charla. Gracias. Bueno, esperando que haya sido del agrado de ustedes esta charla que nos ha brindado el doctor Lasarte, vamos a continuar presentando la forma en que la provincia de Buenos Aires actúa en el proceso. Gracias a todos nuestros suscriptores, gracias a aquellos que nos siguen. Cualquier sugerencia que tengan a cartas de lectores del portal, y nuestro próximo programa será el miércoles a las 19 horas, en la cual nos volveremos a encontrar. Gracias y hasta el próximo miércoles.
Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores.